Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Orgulloso de estar entre el proletariado. Buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 15 de octubre del 2016. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. El miércoles 12 de octubre, Día de la Raza, cumplimos 11 años. 11 años en medio de una situación crítica para el país, en medio de el incremento de la pobreza en México, del incremento de las personas que no tienen para subsistir, que no tienen para comprar alimentos, que tienen problemas de desnutrición porque no ingieren lo suficiente para estar sanos. También en medio de una crisis de justicia, los crímenes de lesa humanidad se hace como que se investigan, pero no se castigan. Las desapariciones forzadas, las masacres que se dieron en el contexto de este año, ¿verdad? En Nochistlán, Oaxaca, fue la más renombrada. Hay distintas versiones. Hay quien dice que hubo 13 muertos asesinados por policías federales y hombres vestidos de negro. Curiosamente, en un libro que se llama Los ejércitos secretos de la OTAN, hablan de hombres de negro, así se visten en su uniforme, que son esos ejércitos secretos, que son escuadrones de la muerte. Curiosamente, describen a quienes dispararon en Nochistlán como personas, policías vestidos de negro, y nadie sabe quiénes eran, y no han querido decir quién dio la orden. En ese contexto cumplimos 11 años y nosotros aquí seguimos informando a la audiencia de estos graves problemas, pero nuestra vocación es laboral, y en ese contexto se dan los problemas laborales en donde tampoco hay justicia máxima. Sí, 11 años se dice muy rápido, de transmisión en vivo en Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Iniciamos este proyecto para darle voz a los trabajadores, para darle voz a las organizaciones sindicales democráticas independientes ante esta lucha de clases, donde la política neoliberal impulsada desde los organismos financieros internacionales y con la complicidad de los gobiernos se han pasado golpeando a los sindicatos, acabando con conquistas históricas de la clase trabajadora, modificando la Constitución y la Ley Federal del Trabajo en beneficio de los patrones, que hoy les llaman empleadores, con la reforma. Y en el marco de todo ese proceso estuvimos buscando que otras organizaciones sindicales también participaran en este proyecto político. Sin embargo, pocos dirigentes, pocas organizaciones lo veían viable, un proyecto de esta naturaleza para darnos voz a los que estamos generando la riqueza en este país. Hoy vemos en México que los únicos que tienen espacios pagados con los impuestos de los mexicanos pues son los políticos, es el Ejecutivo, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y curiosamente la mayor parte de recursos económicos, lo hemos dicho aquí, pues se los lleva Televisa en publicidad. Sin embargo, este proyecto, que es autosuficiente con recursos propios, que ha sido con mucho esfuerzo, sin embargo es para llevarles la información a los trabajadores, para que los trabajadores sepan cuáles son sus derechos, cuáles son sus formas de organización, y sobre todo para que la ciudadanía escuche a los trabajadores cuál es la problemática que enfrentamos todos los días para poder sacar adelante nuestro trabajo. Licenciada Luna. Efectivamente, son 11 años, bueno, en lo personal, de un gran aprendizaje por dos situaciones que son fundamentales. Una, como dicen en la canción, la resistencia, una resistencia
que se dio a partir de la ilegal y legítima cierre de una empresa como fue Luz y Fuerza del Centro, en la que hombres de negros fueron los que invadieron las propiedades y sacaron a los trabajadores tácitamente, que eran ejércitos, donde sabemos que se disfrazaron o los disfrazaron de negro para sacar a los compañeros trabajadores. Y en estos 11 años hemos vivido 7 años de una intensa lucha de resistencia, que afortunadamente también ha llegado su momento pues culminante con lo que nos han demostrado los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, de que quien resiste puede vencer. Pero también hemos tenido experiencias muy importantes de muchos trabajadores que han venido a denunciar, que han tenido la capacidad, el honor, el derecho de exigir que se cumpla la ley en este país. Muchas gracias a Lulu, muchas gracias al compañero Martín, porque sin duda me parece que sus aportaciones, su trabajo, y a todos en general, al recién incorporado compañero Eduardo, que tiene 1 año con nosotros apenas, pero casi es como si tuviera 11. ¿Cómo ha sentido este año, Lalo? Bueno, en realidad es una fortuna trabajar con un equipo que tienen ustedes que por un azar del destino uno viene a trabajar precisamente algunos asuntos importantes para los trabajadores y que tuvimos el espacio. Y después me invitan, pues es muy grato que con este equipo ya, con esta experiencia y pueda uno ser incluido, de verdad que les agradecemos y los felicitamos por los 11 años. Digo que bueno que nos incluyen también. La Universidad de Niza ha estado viniendo acá, y como abogados la verdad es que también nosotros decimos, los abogados les damos voz a la gente, pero sí lo importante es que tengan ese espacio, que se mantenga no 11 años sino muchos años. Yo sé que ahorita van a tener ya el pastel de la aniversario. Nos dijo que va a ser Memo Ríos, el señor Memo Ríos, que nos regaló gorras la semana pasada, y por cierto estamos regalando discos con el libro que hicimos el año pasado contando la historia de poder y corrupción que los trabajadores han revelado a través de estos años. El año pasado lo hicimos impreso, este año el maestro Sócrates Silverio Galicia hizo favor de hacerlo en formato de CD, y lo estamos regalando para quien quiera un disco con el libro de frecuencia laboral. También están Denise y Toño Peregrino, Lalo. Sí, bueno, Toño fue uno de los iniciadores, pero a ver, ¿tú cómo te has sentido en este tiempo, que hemos estado poco tiempo? Buen día, habla la licenciada Denise Moreno. Pues muy afortunada de estar en este espacio que como pocos, más bien casi no, los espacios que se les da la voz de los trabajadores. Y pues bueno, ha sido un placer servir a los compañeros que se mantienen en lucha y que bueno, nos llaman para pedir asesorías o algún apoyo. Es una fortuna poder servir como asesoría jurídica en el programa. Agradezco el espacio que nos da Lulu, Martín y todos los colaboradores que con nosotros mantenemos este espacio. Y bueno, agradecer y felicitar también a todos los integrantes de este bonito programa. Y Toño Peregrino, que nos acompaña. Muy buenos días, les habla tu amigo el bombero Peregrino. Bueno, pues muchas felicidades, Lulu, Martín, a todos los que hicieron posible este programa, licenciado Luna, que estuvieron desde el principio. Y bueno, es donde se le da la voz a los trabajadores. Nosotros lo vivimos en carne viva. En ese tiempo nosotros estábamos con el sindicato de bomberos formándolo, y era muy difícil porque los otros noticieros pues no dan la versión que los trabajadores viven la realidad, sino que la maquillan. Y gracias a Frecuencia Laboral a nosotros nos valieron el contrato colectivo de trabajo en ese tiempo, y estaban haciendo Frecuencia Laboral. Lulu me invitó aquí, y bueno, desde hace 10 años yo estoy participando en el programa. Y pues muchas felicidades, son 11 años y vienen otros 10 más, yo creo. Y los compañeros de la red de transporte público de aquí, de los trabajadores del Sindicato de Trabajadores del Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal, que nos han acompañado ya por varios años, ¿cómo han sentido esta relación, que ha sido una relación de solidaridad mutua? Claro que sí, buenos días a todos. Principalmente
desearles muchos años más. Les traemos un saludo fraterno, combativo de nuestro secretario general, Hugo Manuel Bautista Martínez, y un reconocimiento de la base trabajadora de nuestro sindicato STTP, como bien lo dice, Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros del Distrito Federal. Nosotros alrededor de 4 años ya hemos caminado con ustedes, sabemos de su trabajo, reconocemos ampliamente la labor que vienen haciendo, porque es la única alternativa que tenemos los trabajadores para venir a hacer comentarios, solicitar de alguna manera algún apoyo o ayuda social o laboral, y desde luego que nos sumamos a esa dicha que tienen ustedes ahorita de haber cumplido 11 años. Esperamos que sean muchos más. Dice el compañero bombero, 10 años, yo diría que si fueran 100 años sería mejor, ¿no? Porque es el único medio, a través de ustedes, que se recibe ese apoyo. Entonces, nuevamente reciban un fraternal y caluroso saludo de nuestra organización, y en especial de nuestro secretario general, Hugo Manuel Bautista Martínez. Y pues qué más, ¿no? Seguiremos trabajando como lo venimos haciendo, hombro con hombro con ustedes, y pues para adelante, ¿no? Lo que venga. Muchas gracias por su amplio apoyo y por este espacio que nos dan. Gracias. Bueno, pues tenemos ya en la información, mañana 16 de octubre del 2016 es Día Mundial de la Alimentación, y en México la población con carencias por acceso a la alimentación aumentó de 27 a 28 millones de mexicanos, eso hasta el registro que se tenía en 2014, seguramente ahorita ya es más. Este problema de la falta de alimentación creció principalmente por bajos ingresos de la población, que reciben menos de 2,000 pesos en el Distrito Federal y en provincia, y en ese nivel están 63.8 millones de personas. De acuerdo a los criterios del Coneval, la pobreza se mide por el nivel de ingreso, por el rezago educativo, por la seguridad social, acceso a los servicios de salud, acceso a la alimentación, condición de la vivienda, servicios básicos de vivienda, y el porcentaje de población sin acceso a la alimentación, que es del 24%. Ese es el porcentaje de población sin acceso a la alimentación, y en números reales son 28 millones de mexicanos. Bien, la pregunta del día de hoy: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿cuáles son los requisitos que debe de cumplir el patrón cuando despide a un trabajador? Le invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Estamos aquí comentando lo de la reforma al artículo 107 y 123 constitucional, que es sobre la creación de tribunales laborales, y se eliminan las juntas de conciliación y arbitraje. Lo vamos a abordar más adelantito, porque ahora nos vamos a saber si conoce usted qué es seguridad social. Seguridad social. ¿Sabes lo que es? Estamos invitando también a que conteste una encuesta que estamos haciendo. Le pedimos su nombre, su correo electrónico, son datos personales, y por lo tanto tenemos nuestro aviso de privacidad publicado en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Tenga usted la seguridad de que serán solo usados para los fines que nos importan, que es estar en contacto y difundir información al respecto de qué es seguridad social. Si usted gusta y puede, háganos el favor de responder nuestra encuesta. Seguridad social es el derecho de los trabajadores a la atención médica por accidentes de trabajo. Pero, ¿cómo reportar los accidentes de trabajo, licenciado Luna? Pues más bien la cuestión es la siguiente.
La ley del Seguro Social establece como punto principal que la empresa es responsable directa de todo aquello que deje de anunciar el Seguro Social, es decir, si reporta un salario menor o no inscribe al trabajador, la empresa es la directamente responsable. Pero si la empresa cumple con esos requisitos y en el Seguro Social un trabajador va porque tuvo un accidente de tránsito o un accidente en el trabajo, tiene que ir a un formato que este formato se lo proporciona el Seguro Social y la empresa lo tiene que llenar. ¿Qué es lo que sucede? Que es muy frecuente que suceda cuando las empresas no quieren llenar este formato, porque si la empresa no llena el formato, en el Seguro Social no le reconocen como enfermedad profesional o accidente de trabajo. Lo que tienen que hacer inmediatamente es concurrir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo a denunciar este hecho o presentar la demanda ante el Instituto del Seguro Social de que el patrón se está negando, y de preferentemente cuando sucede esto, pues pueden concurrir con un par de personas que puedan fungir como testigos. Se recomienda que no sea la esposa ni familiar, porque los familiares no pueden ser testigos como lo pide la ley, que sean ajenos al problema que tiene el trabajador. Licenciado, aquí el doctor Pantoja, que anda en Honduras, ahí asesorando a un grupo de trabajadoras de la costura, nos comentaba que los familiares también pueden llenar el formato. Sí, lo pueden llenar, pero pueden llenar el formato, pero no pueden fungir como testigos. O es decir, cuando la empresa se niega a firmarlo, ajá, ¿el familiar no puede directamente firmarlo y llevarlo? Lo puede llenar el trabajador, pero el seguro no se los admite. Entonces tiene que ir forzosamente ante la autoridad, ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, a denunciar que el patrón se niega a llenar el formato, y o presentar la queja ante el Seguro Social. Cuando se presenta la queja ante el Seguro Social, digo esto lo estoy adelantando porque muchas veces cuando se lleva un juicio, si esos antecedentes no se llenan, el juicio va a ser un poco más prolongado y un poco más difícil para el trabajador. Entonces la idea es que vayamos allanando el camino, por si tienen necesidad de llegar al juicio, pues vayan con los mejores elementos posibles. Y el año pasado, por ahí por noviembre, no recuerdo la fecha, hubo un foro sobre seguridad e higiene en el trabajo, que tiene que ver con la seguridad social, y ahí una persona, un abogado de los telefonistas, comentaba que si no se llenaba ese formato en determinado tiempo, ya no se hacía válido. Entonces, ¿cómo está eso? Si se niega el patrón y no se llenó en determinado tiempo, ¿le hacen valer el derecho al trabajador? Por eso es importante, se tienen 5 días a partir de que el Seguro Social le da al trabajador el formato para que la empresa lo llene. Si el trabajador deja transcurrir esos 5 días, va a ser un poco complicado. Si el trabajador no se puede mover por sí mismo, puede concurrir algún familiar o alguna persona que el trabajador designe que vaya a la empresa. Pero muchas veces la gente llega y el patrón dice, sí, dámelo, lo dejan y les dicen, regresa después por él, y viene ese después y nunca se lo dan y dejan transcurrir el tiempo. Por eso es importante que si el patrón en ese momento que en el formato no lo recibe o no lo llena, inmediatamente concurran a levantar un acta, ya sea ante el Seguro Social o ya sea ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. ¿Por qué la Procuraduría? Bueno, porque la Procuraduría es un ente público que tiene esa facultad que le concede todavía la Ley Federal del Trabajo. Bueno, pues entonces ya saben, tienen 5 días para hacer los trámites que se requieran. Pero hay un caso que es en algunos sectores como los de la construcción, que vienen a las ciudades muchos trabajadores de provincia que no vienen acompañados de nadie, a veces no traen ni identificación, y yo he ido aquí a Tacubaya, a Observatorio, al Metro Observatorio, ahí en las escalinatas que dan hacia la central camionera, todas las mañanas hasta las 7, 8, 9 de la mañana, hay una cantidad enorme de trabajadores. Llegan las constructoras y los contratan así, a ver quién quiere trabajar, y los escogen ahí, no les dan ni contrato, y muchos de ellos se accidentan y mueren, y los familiares ni enterados estaban. Entonces ahí de plano no hay manera de que se pueda hacer justicia, ¿o sí?
Pues sí lo hay. Aquí es un poco la precaución que deben tomar los trabajadores, o sea, desde el inicio al menos tomar el nombre de quien los contrata, reportar incluso dónde van a trabajar, tomar la mayor cantidad de datos que sea posible de la constructora que lo está contratando. Debe haber un nombre de una persona física, si tiene algún amigo, pues hablarle por teléfono y decirle, oye, voy a trabajar en tal lado, ¿no? Porque sí, efectivamente sucede esto, que luego los remiten a distintas poblaciones y los trabajadores se comunican, tienen accidentes y pues ya, ahí se queda, ahí se queda. Bueno, tenemos más información, pero antes queremos saludar a nuestros colaboradores voluntarios, Antonio Peregrino Rojo, Joel Hernández, el Popeye, que ya no está físicamente con nosotros, pero aquí lo seguimos recordando. Está Andrea Luna, que hoy no pudo acompañarnos, seguramente la escuela la trae hecha un camote como a todos los que estamos estudiando maestrías y licenciaturas, porque viene el fin de semestre. O bueno, la verdad es que sí está algo difícil. Anoche me dormí a las 2 de la mañana haciendo un ensayo que les quiero comentar más adelante. El licenciado Jesús Luna, que está presente con nosotros. Andrea, ya la comenté. Está Carmen Denise Moreno, también ayudándonos en los teléfonos. Antonio Peregrino, Eduardo Díaz Reguera, Martín Esparza, David Muñoz en los controles técnicos. Muchas gracias por estarnos apoyando. Y Carlos Guillén, que viene en camino, lo estamos esperando más adelante y nos vamos a mover. Tenemos la información de que desaparecerán las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje. Se crearán tribunales especiales para asuntos laborales y hay cambios en el artículo 107 y 123 constitucional, Martín. Sí, esto significa que para que entre en vigor la tienen que aprobar sin cambios la Cámara de Diputados, 16 congresos estatales por lo menos, y publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Mientras eso no ocurra, seguirán operando las juntas de conciliación y arbitraje locales y federales. Ya se aprobó en la Cámara de Senadores, pero sí queremos hacer mucho énfasis en que tiene que pasar todo ese proceso legislativo antes de que sea una ley, porque luego empiezan los abogados algunos a tratar de sacar dinero promoviendo amparos y no hay materia para meter el amparo, ¿no? Como está ocurriendo, más adelante lo diremos si nos da tiempo, con esta iniciativa que está parada en el Senado sobre la pensión universal. Todavía no se ha hecho ley, se aprobó en la Cámara de Diputados, falta que la aprueben la de los senadores, y no está aprobada, está congelada, y dicen que va a seguir congelada. Eso dicen, hay que estar pendientes, porque no hay dinero ni siquiera para pagar esa micropensión, que no alcanza, nos va a mantener en estado de insuficiencia alimentaria a quien la reciban. En fin, ese es otro tema. El tema que vamos a abordar se aprobó esto de reformar el artículo 107 y 123 constitucional para crear tribunales laborales y hacer cambios en el procedimiento de algunos puntos. Licenciado, ¿cuáles son? Hubo también cambios, en el artículo 123, fracción 18, sobre las huelgas, que establece que las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo,
con los del capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso con 10 días de anticipación a los tribunales laborales de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Pero yo comentaba que aquí me genera confusión, podría prestarse a mala interpretación o a interpretación, eso ya es un problema, porque no le ponen que será lícita la huelga cuando se emplace por un contrato colectivo de trabajo. Pusieron como párrafo aparte cuando se trata de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo, se deben acreditar que se cuenta con la representación de los trabajadores. Le quitaron que la huelga será lícita. Entonces, ¿eso a qué da pie? ¿Hay un problema o no hay? Claro que lo hay. Pero hay dos cuestiones anteriores a esto. Primero, al modificarse el aspecto de la Constitución, como es el artículo 107 y 123, aunque después sea aprobado por los diputados, después por los 16 congresos, sea publicado en el diario oficial, y algunos andan pensando en el amparo. Yo creo que es legítimo que lo piensen, pero no va a proceder porque hay jurisprudencia al respecto que menciona que cuando se trate de modificaciones a la Constitución no procede ningún amparo, y eso lo aprobó la famosa Corte Suprema de Justicia. Pero procede la movilización y la lucha, porque como todavía va hacia la Cámara de Diputados, ahí se pueden hacer modificaciones si los trabajadores demuestran fuerza, ¿no? O sea, lo que se requiere es que se organicen y luchen. El otro cambio que no hacen es que no tocan para nada el apartado B, simplemente tocan lo que es exclusivamente el apartado A, como si en el apartado A las juntas no funcionaran cuando los tribunales son peores que las juntas, mucho peores. Bueno, yo he visto, licenciada, con esto de las AFORES, que lo estoy estudiando por el rollo de mi tesis que va a vertir sobre ese tema, hicieron lo mismo con las AFORES. Privatizaron o pasaron a cuentas individuales los recursos de los trabajadores del apartado A con la modificación a 1997, dejaron pendientes las del apartado B, que las modificaron y las mandaron a cuentas individuales hasta el 2007, que aprobaron la iniciativa, y creo que ese es un método para dividir y vencer, porque entonces se atomiza la lucha, ¿no? No se arma una lucha conjunta. Yo creo que en este caso es más o menos parecido. Si a los trabajadores del gobierno federal no los van a tocar por ahora, pues seguramente no se van a movilizar en apoyo a los que puedan movilizarse del apartado A. Bueno, no sé, yo pienso más políticamente que legalmente, porque mi materia es política. ¿Pero usted qué piensa? Pues puede darse. Lo que pasa es de que yo creo, y en alguna ocasión el compañero Martín lo comentábamos, el hecho de que se modifique la estructura jurídica, de que desaparezcan las juntas y ahora sea por el Poder Judicial el que supuestamente con imparcialidad, rapidez, eficiencia, ética van a resolver los problemas, yo creo que estamos totalmente equivocados si seguimos pensando en eso. Es como de pensar que en los juzgados actualmente no hay corrupción, los jueces realmente son imparciales. Es muy claro que esta reforma que hacen los diputados y los senadores no tiene el consenso con la clase trabajadora. Es parte de todo este proceso de desmantelamiento de cualquier espacio de defensa de los derechos de la clase obrera en este país. ¿Qué va a pasar con las juntas federales de conciliación y las juntas locales? El cierre, el despido de los trabajadores. Escuchaba yo al sinvergüenza de Javier Lozano Alarcón, dice, es que le quitamos las juntas porque estaban controladas por el gobierno. ¿Y quién las controla? ¿Quién dan hoy a un órgano que es un órgano conciliador que va a estar de los propios tribunales? ¿Y quién los controla? Claro. O sea, hay que preguntarnos los trabajadores si realmente hay justicia para los trabajadores en este país. Lo que observamos es que hay un sistema autoritario que privilegia a los empresarios, que privilegia a las multinacionales en estos tratados comerciales, y que esas son las obligaciones que tienen que hacer los gobiernos. ¿Qué hacen las multinacionales cuando invierten en un país? Le exigen al gobierno que les dé certidumbre jurídica, y por eso están modificando toda la Constitución y las leyes. Y después le dicen estabilidad política. Eso es lo que no debemos de dejar que consigan.
y eso es lo que debemos de organizar los trabajadores para hacer un amplio espacio de organización y de lucha. Esto es cíclico. Hoy pues hay una crisis también del movimiento obrero democrático independiente en el país, la tasa de sindicalización es muy baja, incluso con este golpe, porque las juntas fueron creadas como una conquista de los trabajadores, para llegar a un espacio de poder sentar al patrón y poder conciliar toda controversia derivada de la propia Constitución y la ley. Hoy se pierde este espacio de los trabajadores. Hay voces encontradas, por ejemplo, escuchaba yo a algunos abogados. Arturo Alcalde dice, estamos en favor de que desaparezcan las juntas. Esa es posición de Arturo Alcalde. Caray, sí. Y incluso también en de buen cuando vivir. Incluso cuando las reformas que hicieron a la Ley Federal del Trabajo dijeron, bueno, pues por lo menos que le pongan que se den a conocer los contratos de protección, ¿no? Y todo ese es un esquema, que son voces que dicen, pues ¿a quién beneficia? Pues benefician al capital, o sea, los empresarios. Aquí no hay ningún beneficio para los trabajadores. Es muy claro que la única forma de que haya justicia para los trabajadores es con la lucha. Una de las cosas que decía el maestro Sócrates la semana pasada es que van a eliminar la representación tripartita, que era una parte social, humana, para tratar de resolver los problemas, que tampoco funcionaba, Lalo. Sí, precisamente en la propuesta de reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Constitución, ya lo había presentado la UNT-PRD, era en otro contexto, o sea, sí acabar con la perversidad de lo que ha incurrido lo tripartito, que bueno, uno sabe que la representación de los trabajadores es por parte de la CTM Crown, o sea, ha sido perverso, incluso en algunas resoluciones que son humanamente y legalmente posibles, lo destruía la representación de los trabajadores y de los patrones. En el caso de Pemex, por ejemplo, casos de VIH-Sida que los despedían, quedaban de acuerdo el sindicato y los trabajadores representantes del sindicato de Petróleos Mexicanos y Petróleos Mexicanos de nulificar esos derechos de los compañeros, aunque el del gobierno estuviera de acuerdo. Entonces era difícil, sino hasta el amparo. Entonces esta perversidad decayó en una corrupción. En ese contexto sí se defendía esa posición. Hoy no es tan claro de que pueda tener una imparcialidad por parte de un juez de lo social. En España ha venido funcionando, pero ahorita ya no. Entonces, ya nada más por la ilicitud, sí es trascendente, pero la ilicitud finalmente es cuando se cometen actos violentos, y la licitud, aunque pueda ser, no es contraparte a la licitud, es que uno pueda legalmente empezar a huelga por un motivo que en este caso lo descontextualizan, que es por la celebración y firma de un contrato colectivo. Sí, queda dudoso ahí. Sí. Bueno, entonces conclusión, no garantizan honestidad, no garantizan imparcialidad, no garantizan que se lleven ágiles los juicios, o sea, puede quedar igual o peor. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Aquí está apasionada la discusión. ¿Quisieran decir algo antes de pasar a otro tema? Sí, sobre este mismo planteamiento que estamos haciendo, el análisis que estamos haciendo aquí con los licenciados, es que en este escenario queda muy confuso todo lo que va a pasar con los trabajadores de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, tanto federal como las locales. ¿Qué va a pasar con la Procuraduría en Defensa del Trabajo? Todos los procedimientos que se hacían. Dan un año de tiro de gracia para este proceso. Sin embargo, ahora quién va a poner a los a conciliar, quiénes los van a nombrar, el procedimiento que se va a llevar a cabo. Aquí lo que observamos es todo un proceso de desmantelamiento, y el argumento del sistema, los senadores y diputados, dice es que en las juntas eran muy corruptos y los del Poder Judicial son un poco menos, ¿no? En el caso del ESME logramos un amparo a favor en el 2012. Los 3 magistrados del Tribunal de Circuito en materia de laboral resuelven, y quien lo revoca fueron los sinvergüenzas ministros de la Suprema Corte de Justicia de esta nación. Entonces, ¿quién puede confiar en estos que están ahí, que son los ministros mejor pagados de todo el mundo,
que no sirven más que para avalar o retirarte los derechos que tienes establecidos en la Constitución y en tratados internacionales en materia de derechos humanos. Una conclusión, licenciado, de un minuto. Pues rápidamente yo lo que pienso es que al instalar forzosamente una etapa antes de la demanda que existe un conciliador, la pregunta es ¿y cómo piensan conciliar si los van a hacer como lo están haciendo actualmente, diciendo solamente corresponde de 3 meses, mes y medio y ya te fue bien, sin conocer los derechos más legítimos de los trabajadores, sin entrar a un procedimiento en que se conozcan ambas cuestiones, tanto de los que demandan como los son demandados, bajo qué aspectos va a determinar un conciliador? Y ya me imagino a los trabajadores solitos con el conciliador cómo les van a tornar su gargantita para que acepten lo que les están diciendo que tienen que aceptar. Así es. Lalo. Sí, no, finalmente esta situación es preocupante. Entonces en junio ya habíamos denunciado cómo estaban desmantelando la Junta Federal, 200 despedidos, y que incluso se los llevaban en camioncito para que fueran a ratificar su renuncia, que aunque ahora les pagaron alguna indemnización, finalmente eran despidos, y en noviembre se esperan otros despidos. Incluso comentábamos en aquella ocasión que eran compañeros míos de muchos años de la Facultad de Derecho que pues estaban siendo despedidos, y si no les advertían, si no firmaban la renuncia, los cesaban. Le digo, pues que te cese, no tiene ningún elemento. Entonces sí es muy complicado, y como dices y señalas hace un rato, de que se trata de dividir a los trabajadores. Apartado B no lo han tocado, igual ISSSTE se reformó después de la ley del Seguro Social, pero el papel de los trabajadores es el que necesitamos nosotros que juegue lo más importante. El amparo, menciono cuando los abogados, sí es cierto, tiene mucha razón, los abogados se aparecen por arte de magia para presentar amparos, pero también los amparos desmovilizan a la gente, porque uno dice, bueno, ya pagué mi amparo, ahí está, yo le dije al abogado, y además me va a hablar y va a decirme, ya ganaste o ya perdiste, lo más seguro. Y luego en el tribunal te dicen que te lo sobreseyeron. Claro, o sea que lo mandaron al bote de la basura, significa sobresellar. Pero eso desmoviliza a la gente. A veces también el amparo desmoviliza. Entonces yo digo, sí puede ser el amparo cuando sea procedente, pero la movilización de la gente es lo más importante. Sí, o sea, realmente en este programa hemos estado promoviendo que conozcan el derecho, pero que se organicen también y que luchen por su derecho, que luchen por las vías legales, que son muchas, pero que luchen, porque de otra manera no se va a lograr nada. Es difícil, pero se logran cosas, ¿no, Martín? Sí, efectivamente, debe ser una constancia de organizarse, de luchar. Se cierra una puerta, se abren otras, hay que replantearse las formas de organización y de solidaridad entre los propios trabajadores y las organizaciones, y dar a conocer pues todo lo que estamos viviendo, que no es un asunto aislado de otras latitudes donde está pasando lo mismo o peor. Así es. Tenemos llamadas del auditorio, nos piden gorras, pero ya no hay gorras, lo que tenemos son los discos del libro que nos hizo favor de regalarnos el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo, el maestro Sócrates Silverio Galicia Fuentes, a quien le mandamos una felicitación porque hoy su hijo celebra su titulación como médico. Una gran felicitación. Vamos a estar por ahí como a las 2, 3 de la tarde, pues dándole pues nuestras felicitaciones de manera personal. Marcela Moreno dice que felicita al programa por sus 11 años, a Martín, a Lulú por todo el trabajo y apoyo. Solicita gorra, pero ya no se acabaron, las gorras se acabaron de inmediato la semana pasada. Hoy Memo nos va a traer un pastelito, acá vamos a estar disfrutándolo, pues, pero ya no hay gorras, pero sí hay disco. Alejandro Rodríguez Flores, mientras no haya auditorías a las autoridades, el país seguirá en las mismas circunstancias, dice él. Martín, ¿hay más llamadas? Sí, hay más llamadas del auditorio. Javier Hernández, del Estado de México, de Texcoco, desempleado, dice: los trabajadores de Aeroméxico, que eliminó Salinas y Miguel de la Madrid, nos han de entender que la privatización es el objeto principal del gobierno.
El señor Manuel Rivera García de la Gustavo Madero felicita al programa por los 11 años. Quiere felicitar a los compañeros de la Resistencia por la lucha. Nos vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Los compañeros de la Red de Transporte Público del Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, bienvenidos al Río Laboral. Muy buenos días, licenciada María de Lourdes Martínez González, compañero Martín Esparza, Flores, los que nos acompañan en cabina y a todo el auditorio. En esta ocasión me acompaña el secretario de Administración, Enrique Parra Salazar, el compañero de Honor y Justicia, Juan Montaño Vega, de Asuntos Políticos, José Alfredo Espinosa Rubí, y un servidor, secretario del Exterior, Pablo Elga Zamora Gutiérrez. Reciban un cordial y combativo saludo y una felicitación por su 11º aniversario al frente de su programa Frecuencia Laboral, de parte del secretario general Hugo Manuel Bautista Martínez y de toda la base trabajadora del Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal. Asimismo, agradecerles por el apoyo, brindándonos un espacio al aire durante estos 4 años compartidos con nuestra organización. Nuevamente, muchas felicidades y que sean muchos años más. Quisiera yo comentar que actualmente seguimos en un proyecto de trabajo referente a la entrega de unidades nuevas por el gobierno capitalino, los banderazos a principios de este año, y continuamos avanzando, esperando a fin de año contar con 148 unidades nuevas, para seguir fortaleciendo nuestra fuente de empleo y nuestro parque vehicular. Asimismo, para mejorar el servicio al público usuario, que es al que nos favorece y debemos. Muchas gracias y que sean muchos años más. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros hemos estado acompañando su lucha también, dando a conocer la información cuando pues estaban haciendo propiamente tranza algunos funcionarios para desmantelar a la red de transporte público del Distrito Federal. Nos quitaron algunas rutas, nos quitaron porque a mí me afectaron, quitaron la de todo Reforma, la que iba todo Reforma, la dejaron una cuadra antes de llegar al metro para favorecer a las empresas privadas, y pues es un transporte que cobra 2 pesos y que pues todo el mundo quisiéramos utilizar. Por lo tanto, como beneficia a la población, pues nosotros aquí estamos apoyando esta lucha. Ahora ya un poco se ha frenado ese desmantelamiento, un poco, pero ¿cómo ven ustedes cómo viene el recorte presupuestal? ¿Les va a afectar o no va a afectar? Bueno, desde luego que en ese recorte presupuestal sí va a haber afectación, porque de alguna manera el parque vehicular al que nosotros consideramos que deberían de salir a trabajar alrededor de 1.300 unidades no va a ser posible. Ahorita estamos elaborando, trabajando con alrededor de 700 unidades, y el propósito a fin de año es que lleguen a 900 unidades para transportar obviamente más público usuario, sobre todo aquellas personas de bajos recursos en la zona periférica de la Ciudad de México. El presupuesto que se comenta sí efectivamente va a pegar, porque definitivamente no va a haber más parque vehicular que se pueda echar a andar para que funcionen. En los diferentes módulos que existen actualmente, todavía quedan rezagos de unidades detenidas por falta de mantenimiento, aunque se comenta que actualmente el parque vehicular está saliendo por la compra de refacciones, efectivamente, pero va a llegar un límite hasta donde ya no puedan salir más unidades, y lo que comenta el compañero Pablo Zamora, que a fin de año se contempla la compra de más unidades. Se comenta que van a ser 148 unidades más de la marca Dina,
y el propósito es de seguir incrementando. Pero por otro lado, hay unidades que ya son obsoletas, modelos 2004, 2006, entonces tendrán que salir de circulación ya, por la misma situación de la contaminación en la Ciudad de México. Entonces ya no es permitible que esas unidades puedan seguir trabajando. Entonces, si nada más va a hacer una compra de 148 unidades para este año, esperemos que el año que entra se siga con ese proyecto, pero concluimos que efectivamente el presupuesto no va a alcanzar para la compra de más unidades. Entonces seguiríamos estando un tanto atorados en ese sentido de avanzar como uno quisiera. Los trabajadores lo que buscamos siempre a toda costa es seguirle brindando el servicio eficiente y de calidad al público usuario, pero a veces, en ocasiones, no nos es posible por estas situaciones que estamos comentando, ¿verdad? Entonces, esperemos que con el esfuerzo de todos nuestros compañeros trabajadores en los diferentes módulos, los compañeros en mantenimiento, que hacen a veces milagros para sacar unidades, sigamos apoyando para brindar ese servicio que la ciudadanía requiere, ¿verdad? Gracias. Martín. Sí, tenemos, para informarle a los radioescuchas, a nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, 3 actividades para esta semana. El día lunes hay una asamblea general de informes sobre el presupuesto de ingresos y egresos del sindicato. Todo el tema económico es a las 5 de la tarde. El día martes tenemos ya nuestra asamblea de la cooperativa El Eje del Centro. Esta va a ser en la sala de armas de la Magdalena Michuca a las 4 de la tarde. Ahí se van a tocar temas importantes como es la estructura organizacional de lo que será ya nuestra cooperativa, y también un importante evento para el miércoles 19 a las 12 horas en el auditorio Ernesto Velasco Torres en Insurgentes 98. Es un foro sobre la crisis global y nacional y las perspectivas estratégicas de los trabajadores. Resaltar que en este foro habrá una conferencia inaugural del doctor Pablo González Casanova, y la conferencia es sobre la crisis actual y sus tendencias. Esto en el marco de la promoción que está haciendo la nueva Central de Trabajadores rumbo a su segundo Congreso Nacional, que será en el mes de enero, a finales del mes de enero del año próximo. ¿Y esta conferencia de la situación de los trabajadores, de qué hora es? A las 12 del día, en el auditorio Ernesto Velasco Torres, en Insurgentes número 98, en instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es abierto a todos los trabajadores que quieran participar. El miércoles 19. Y tenemos Trabajando por la Ciencia. Trabajando por la Ciencia. Buenos días, Guillermo. ¿Cómo has sentido tú este año que han estado participando con nosotros, un poquito más? Y hay la idea en algunas personas de que los investigadores, los trabajadores del conocimiento, no son trabajadores. Algunos de ellos se sienten que no. Bueno, son asalariados, somos asalariados, recibimos órdenes de trabajo, etcétera, y en frecuencia laboral hemos encontrado un espacio no solo para expresar las luchas en defensa del salario, de la estabilidad en el empleo, de la seguridad social, sino para incluso hablar de qué es lo que hacemos cotidianamente, cuál es la investigación científica que se hace, para que consideramos que es fundamental la investigación, la educación, las actividades culturales para el desarrollo del país. Y decíamos, pues hemos encontrado aquí un espacio para decir, por ejemplo, cómo los trabajadores del INTA han sido violentados sus derechos a la contratación colectiva, cómo nuestros compañeros del Centro de Investigación en la Alimentación fueron obligados a ir a la huelga porque no tienen seguridad social, etcétera. Y ahora sí nos vamos a Trabajando por la Ciencia. Buenos días. Soy la doctora Marta Patricia Cruces Martínez y soy miembro del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. En el Departamento de Biología del ININ realizamos investigación básica encaminada a estudiar los efectos biológicos de la radiación.
Actualmente los seres humanos estamos expuestos a muchos agentes. Esto ha provocado un incremento de las enfermedades crónico-degenerativas, entre las que lamentablemente destaca el cáncer. Por esta razón es muy importante diseñar estrategias encaminadas a disminuir la incidencia de estas enfermedades. La primera y la más lógica es evitar la exposición de los humanos a los agentes capaces de provocar cambios en el material genético y a los que se les conoce como mutágenos. Sin embargo, en la práctica esto es imposible, porque, por ejemplo, no podemos evitar estar expuestos a las radiaciones ionizantes. La segunda estrategia consiste en identificar sustancias que puedan evitar el daño provocado por los mutágenos. En el laboratorio de Drosophila estamos interesados en determinar el posible papel protector de compuestos de origen natural, en especial aquellos compuestos que puedan disminuir el daño provocado por radiación ionizante y a los que se les conoce como radioprotectores. Desde hace varios años, nuestras investigaciones están enfocadas en determinar el mecanismo de acción de compuestos derivados de la clorofila y la hemoglobina. Hemos encontrado que algunos de ellos tienen actividad antioxidante, es decir, pueden inactivar a los radicales libres, evitando que dañen a las moléculas de importancia biológica, específicamente el material genético. Como les mencioné anteriormente, nosotros realizamos investigación básica y nuestros hallazgos tienen que ser confirmados utilizando diferentes organismos antes de sugerir el uso de los compuestos en los seres humanos. No queda más que agradecer a todas las compañeras y compañeros que han estado acompañándonos en estos 11 años, su participación voluntaria. Hemos logrado sobrevivir porque pues no cobramos, aunque sí ha habido una alianza con el Sindicato Mexicano de Electricistas, que es fundador también de este noticiario, Martín Esparza, junto con el licenciado Luna y su servidora, y después se han ido integrando más para poder sostener este programa. Les agradecemos mucho a todos nuestros radioescuchas. Hay llamadas, las leeremos la próxima semana. Hasta la próxima. Frecuencia laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.